del aislamiento, el supuesto aislamiento del SARS-CoV-2, que es el coronavirus en el que se basa la enfermedad conocida como COVID-19, se detectó, se publicó en un estudio que se hizo en New England Journal of Medicine en enero, el 24 de enero de 2020, sobre una posible neumonía de origen desconocido que había aparecido en China. Y después se amplió esa información en febrero, a primeros de febrero, creo que fue el 3 de febrero, en la revista Nature, dos revistas británicas de prestigio en medicina. ¿Pero qué se encontró ahí y cómo se sabía que es un nuevo virus? Pues lo que se hizo fue tomar unos exudados bronquiales, broncopulmonares, de los enfermos con esta nueva y grave neumonía, y a partir de aquí se intentó aislar el material que había, el material genético. Pero si se leen estos estudios con detalle y en profundidad, se ve que este aislamiento no se hizo con una purificación exhaustiva, porque las células enfermas producen vesículas extracelulares o exosomas, que muchas de ellas contienen proteínas y ácido ribonucleico que se puede confundir perfectamente con un virus, especialmente con un virus de ARN o retrovirus. Para separar esto hay que hacerlo según los manuales de virología, mediante unas técnicas de centrifugación en gradiente de densidad muy delicadas. Y aún así siempre va a quedar una cierta mezcla de viriones y de material celular. Después, en el artículo de Nature, esto se cultiva en células VEROE6. Para que lo entendáis, son cultivos celulares de células cancerosas, es decir, de células enfermas que también expresan esos exosomas o vesículas extracelulares. Entonces, todo este material genético fragmentado no es una cadena de ARN larga, perfecta y preciosa que podamos ver, sino fragmentos de esa cadena que después, mediante un programa de ordenador, se recomponen. Y unas proteínas, como la famosa proteína spica y otras, que también mediante electroforesis se separan y se recomponen. Y con todo esto se hace una composición mediante ordenador que después se clasifica en las bibliotecas genómicas. Entonces, esta estructura ya recompuesta es a lo que, teóricamente, basándose también en las bibliotecas genómicas existentes, se compara con coronavirus y se ve que parece ser que es un coronavirus y que además es muy parecido, aproximadamente el 80% de su secuencia genética coincide con el SARS-CoV-1, que fue el que ocasionó la epidemia de la gripe aviar. Bueno, pues entonces, con este aislamiento más que dudoso, lo que se empieza a realizar rápidamente son pruebas diagnósticas que se van a basar en este virus, pero no en el virus completo, porque el virus completo proporcionado por las bibliotecas genómicas tiene 29.903 nucleótidos, casi 30.000. Y las pruebas PCR que se hacen apenas detectan unos 200 nucleótidos. Fijaros, de 200 a 30.000 es un fragmento pequeñísimo. Para colmo, es una retro-PCR, es decir, como el virus es de ARN, primero tiene que transcribirse a ADN y luego amplificarse. Por lo tanto, en esta retrotranscripción, en este paso de ARN a ADN, como las cantidades que se toman, por ejemplo, por un hisopado nasal, pues son muchos fragmentos celulares, ahí pueden aparecer ARNs de otro tipo. Y como el fragmento no es en absoluto específico, porque es un fragmento muy pequeño, podría perfectamente amplificarse otro material. Pero además, para realizar una PCR necesitamos una cosa que se llaman cebadores, es decir, unos pequeños fragmentos de nucleótido que se unirán a la cadena de ADN retrotranscrita para que se pueda amplificar mediante una enzima llamado polimerasa. Claro, según el diseño de estos cebadores, vamos a amplificar unos fragmentos u otros, porque los cebadores se podrían unir entre sí y amplificarse también. Pero para colmo nos dicen que el SARS-CoV-2 es en un 80% similar al SARS-CoV-1. Entonces, si tomamos un fragmento tan pequeñito como 200 nucleótidos, ¿qué estamos amplificando?
el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, el coronavirus fulano, el coronavirus mengano. ¿Qué está pasando con los rebrotes? Cada día la televisión nos machaca diciendo no sé cuántos mil casos, pero ni siquiera son test de anticuerpos, son PCRs, es decir, test que pueden dar positivo a cualquier fragmento de ARN de un coronavirus o incluso de otras cosas, pero digamos que es de un coronavirus. Hay un problema con los coronavirus, y es que los coronavirus producen un fenómeno que se llama mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Esto se ha visto, se ha estudiado perfectamente, quizá en otra ocasión lo podré desarrollar más, ahora no tenemos tiempo, en el dengue epidémico, que en un segundo contagio produce el dengue hemorrágico. Cuidado, señores, también se produce en la gripe, especialmente en la gripe A. La vacuna de la gripe este año tenía el H1N1. Entonces, hay estudios estadísticos que correlacionan con bastante probabilidad la vacuna de la gripe con el COVID-19 grave. No estamos negando la enfermedad COVID-19. Ha habido una alta mortalidad por esta enfermedad. El hecho de que incluso no podamos afirmar ni negar, pero tampoco afirmar que se ha aislado un nuevo coronavirus, no somos negacionistas, no decimos que no ha habido enfermedad, claro que la ha habido, pero es que esta enfermedad es indistinguible de un síndrome de ADE, por sus siglas en inglés, de una mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Es decir, si nosotros hemos producido un montón de anticuerpos no neutralizantes con una vacuna de gripe H1N1 más una serie de coadyuvantes como el polisorbato 80 y el trioleato, que son detergentes y que favorecen que todo eso entre en las células, es que, señores, no es lo mismo que un macrófago reciba fragmentos de un virus mediante un fenómeno que se llama presentación de antígeno, que ese virus se le meta dentro de la célula directamente, porque entonces va a provocar una tormenta de citoquinas, va a provocar un fenómeno muy grave como la COVID-19. Pues aquí lo que estamos diciendo es ¿por qué no se investiga esto? Porque además una segunda vacuna podría proporcionar una enfermedad muchísimo más grave y entonces luego decirnos que es una segunda ola, un rebrote o yo qué sé qué.